La siguiente exposición trata sobre el tema de la corrosión microbiana. Las personas a exponer son las siguientes: Adriana Cundancín, Anabel Ferrer, José Mesa, David Torres y mi persona, Catherine Fuenmayor. El primer tema a exponer es la definición. ¿Qué es la corrosión microbiana? Esta se puede definir como un proceso electroquímico que produce el deterioro de un material metálico, donde se encuentran involucrados microorganismos como lo son las bacterias, los hongos o algas, ya sea iniciando, facilitando o acelerando el proceso de ataque corrosivo. Para que la corrosión ocurra, se necesitan procesos biológicos, donde los organismos puedan producir un flujo de electrones o modificar el medio ambiente local. En cuanto a los microorganismos involucrados en la corrosión microbiana, debido a la importancia de la corrosión microbiana, numerosos estudios se han dedicado a la cuantificación y caracterización de las poblaciones de los microorganismos que conforman la comunidad responsable de desarrollar ataques por biocorrosión. Estos estudios clasifican los diferentes grupos metabólicos, es decir, que se clasifican de acuerdo al compuesto químico que producen por su actividad metabólica. Aquí podemos observar cuáles son los más comunes y a su vez los que generan mayor cantidad de depósitos, como lo son las bacterias sulfatorreductoras y las bacterias productoras de ácido. Estas pueden coexistir en la biopelícula, usualmente en consorcios capaces de afectar los procesos metabólicos, ya que los ácidos orgánicos generados por las bacterias productoras de ácido proporcionan parte de la fuente de energía y también los electrones para el metabolismo energético y actúan como fuente de carbono y energía para las bacterias sulfatorreductoras. También tenemos la ferrobacteria, que son capaces de desarrollar depósitos de hierro como producto de su actividad metabólica. Utilizan el hierro para su metabolismo o para formar depósitos extracelulares asociados a la pared celular. En general, son bacterias de naturaleza anaeróbica. También están las bacterias formadoras de gel. Estas incluyen una variedad de microorganismos que tienen en común el producir exopolímeros formados fundamentalmente por polisacáridos que se adhieren a los sustratos. También tenemos las algas. Debido a que no se encuentran en los yacimientos, las industrias de petróleo y en gas natural tienen una influencia en los sistemas donde se utiliza agua de la superficie para los sistemas de enfriamiento. Por lo general, se pueden encontrar en los distribuidores de agua de torres de enfriamiento y superficies húmedas expuestas al aire y al sol. Mi nombre es José Alberto y voy a hablar sobre los factores que influyen sobre la corrosión bacteriana. Entre la corrosión bacteriana existe algo que se determina como acidez de la solución. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el pH de una solución es una propiedad que define la cantidad de iones, de hidrógenos libres en dicha solución. Si el pH es menor a 7, se dice que la solución es ácida. Esto significa que existe una alta concentración de iones, de hidrógenos libres en la solución, los cuales son capaces de poder recibir electrones para estabilizarse. Las soluciones ácidas son más corrosivas que las soluciones tanto neutrales como las alcalinas. Las neutrales son aquellas que se determinan como un pH igual a 7 y las alcalinas son las que son mayores a 7, ya que permite que la zona anódica reaccione en mayor proporción, ya que se liberan electrones de tales reacciones. Luego hablaremos sobre las sales disueltas. Las sales ácidas, al diluirse en la solución electrolítica, disminuyen su pH, acelerando el proceso de corrosión por el efecto de acidez. Existen varios ejemplos con respecto a eso, como lo presenta la lámina, que está el cloruro de aluminio, como lo pueden visualizar a simple vista. Hablemos ahora sobre las capas protectoras.
La tendencia a la corrosión de un material se puede reducir con la existencia de capas que protejan su superficie. Estas capas pueden ser aplicadas artificialmente en forma de recubrimiento o pueden aparecer a través del fenómeno de pasividad, formándose capas de óxido metálico que impide el avance del proceso corrosivo. Algunos factores que afectan también es la corrosión del oxígeno. Esto no es nada más y nada menos que la concentración del oxígeno en medio electrolítico, que puede acelerar o retardar el proceso de corrosión, dependiendo de la naturaleza del material. Para el caso de los materiales ferrosos, al aumentar la concentración de oxígeno, aumenta la velocidad de corrosión, pues el producto corrosivo no protege el material. Otro factor que influye es la temperatura. La velocidad de la corrosión tiende a aumentar al incrementar la temperatura, debido a que se acelera la difusión del oxígeno del medio hacia el material afectado, inclusive a través de la capa de pasivación, fragilizando a este. Experimentalmente se ha demostrado que un aumento de temperatura de 2 grados Celsius incrementa al doble de la tasa de corrosión aproximadamente, según Chang y Lansing en el 1982. La temperatura representa el factor más importante para el desarrollo del proceso de la corrosión por oxidación, como se mencionó anteriormente. Otro factor que influye es la velocidad de flujo. La velocidad de flujo en sistemas de transporte de fluidos. Al aumentar la velocidad del flujo del medio, por lo general aumenta la tasa de corrosión, debido a que 1. Permite que la sustancia corrosiva alcanzar y atacar zonas aún no afectadas. 2. Evita en cierta medida la formación o acumulación de capas resistentes a la corrosión que protejan al material por efecto erosivo. Los microorganismos pueden generar productos metabólicos de posible actividad corrosiva, afectando el medio circundante a la interfase metal-solución. Este efecto se magnifica por la acción sinérgica de la asociación de microorganismos presentes en el medio, consorcio microbiano. El metabolismo y la velocidad de crecimiento de estos pueden explicar por qué ciertas interfaces metal-solución pueden incrementar significativamente las velocidades de corrosión que experimentan. Los procesos metabólicos de los microorganismos son sustentados por reacciones químicas para generación de energía a través de la asimilación de nutrientes que se encuentran en el medio circundante. Dicho proceso influye en el comportamiento de la corrosión de los materiales metálicos, introduciendo o incrementando la heterogeneidad. De esta manera, finalizamos los factores que influyen en los microbianos. Hola, soy Anabel Ferrer y les voy a hablar un poco sobre lo que son los mecanismos de corrosión microbiológica. Los microorganismos pueden generar productos metabólicos de posible actividad corrosiva afectando el medio circundante a la interfase metal-solución. Este efecto se magnifica por la acción sinérgica de la asociación de microorganismos presentes en el medio. Según Tresidder, en 1991, el metabolismo y velocidad de crecimiento de los microorganismos puede explicar por qué ciertas interfaces metal-solución pueden incrementar significativamente las velocidades de corrosión que experimentan. Y es que los procesos metabólicos de los microorganismos son sustentados por reacciones químicas para la generación de energía, a través de la asimilación de nutrientes que se encuentran en el medio circundante. Dichos procesos, además, influyen en el comportamiento de la corrosión de los materiales metálicos, introduciendo
o incrementando la heterogeneidad de la superficie metálica a través de diferentes procesos como lo es la destrucción de películas protectoras de las superficies metálicas, generación de ambientes ácidos localizados, la creación de depósitos corrosivos, la alteración de reacciones anódicas y catódicas y la interferencia de mecanismos de protección contra la corrosión. Ahora bien, es importante resaltar que si bien la presencia de microorganismos en un sistema no indica que necesariamente que estos vayan a causar problemas de corrosión, ya que hay poblaciones bacterianas que son problemáticas en un sistema específico, pero pueden ser inertes en otro sistema diferente. Formas más conocidas de corrosión. Muchas veces confundimos el término corrosión con oxidación, pero es importante señalar que el término oxidación solo se aplica para el hierro y el acero, mientras que el término corrosión es más apropiado porque también incluye a los metales no ferrosos. Ahora bien, cada material se comporta de forma diferente ante cada ambiente y condiciones de exposición. Es por ello que existen muchos tipos de procesos de corrosión que se caracterizan o se van a caracterizar dependiendo tanto de la naturaleza del material como de las condiciones del medio ambiente en las cuales estos se desarrollan. Estas formas de corrosión son la corrosión generalizada, la corrosión localizada, la corrosión combinada con un fenómeno físico y también tenemos otros tipos de corrosión. Respecto a la corrosión uniforme o generalizada, esta se da cuando el metal es afectado uniformemente y la superficie queda cubierta con los residuos resultantes del proceso de corrosión. Este fenómeno es muy común en lugares donde tenemos temperaturas muy altas. Es por eso que es muy común que se dé en equipos y superficies expuestas a altas temperaturas. Además de que también se da en condiciones ácidas o cuando los materiales están expuestos a soluciones ácidas. Este tipo de corrosión se puede observar comúnmente en materiales, sobre todo en la industria de la construcción, en materiales a base de hierro no aliado con metales inoxidables como el níquel y el cromo. La corrosión localizada, al contrario de la corrosión uniforme, representa un mayor riesgo potencial, y esto se debe a que es difícil detectarla, pues se manifiesta en zonas específicas del material, determinadas tanto por la naturaleza del mismo como por la geometría de este y las condiciones del medio ambiente en el que éste se encuentra. Los procesos de corrosión localizada de mayor ocurrencia son la galvánica, por fisura, por picaduras, por cavitación y microbiológica. Mi nombre es David Torres y yo les voy a continuar con el punto que mencionaba mi compañera, que es las formas más conocidas de corrosión. Tenemos entonces corrosión combinada con un fenómeno físico. Este tipo de corrosión también se puede incluir dentro de la clasificación de corrosión localizada, pero la diferencia con estos es que se encuentran condicionados por la presencia de un fenómeno físico que funciona como iniciador del proceso de corrosión. Ahora bien, se tiene entonces corrosión-erosión, corrosión-tensión y corrosión-fatigas, ilustradas en la diapositiva. En el caso de corrosión-erosión, este tipo de corrosión se observa en sistemas de transportes de fluidos hechos con materiales pasivados, donde existen partículas de mayor dureza que la capa de pasivación. Estas partículas, al estar en movimiento, erosionan la capa pasivada, permitiendo entonces que el proceso de corrosión se desarrolle. Luego tenemos corrosión-tensión, y esta ocurre cuando en un material sometido a un esfuerzo de tensión, ya sea de forma interna o externa, se forman pequeñas fisuras que dan inicio al proceso de corrosión. El material que permanece en ambos fenómenos se deteriora con mayor rapidez que si estuviese bajo el efecto individual de cada uno, ya que la corrosión debilita el material, lo cual permite entonces que la tensión tenga mayor impacto, fracturando así en mayor medida el material, lo cual a su vez incita a que la corrosión se propague en un área mayor y así sucesivamente. Y finalmente, corrosión-fatiga. En este proceso se desarrolla en materiales sujetos a esfuerzos externos, similar al de la tensión, con la diferencia de que estos esfuerzos son cíclicos o fluctuantes. De igual forma que con el proceso de tensión, el material se deteriora en mayor medida mediante la combinación de los dos fenómenos, comparando a cada uno por separado.
En la siguiente diapositiva encontramos entonces otros tipos de corrosión. Existen diferentes tipos de corrosión que no entran dentro de las categorías que mencionamos anteriormente. Algunos de estos son la desaleación, la corrosión filiforme y la oxidación. En el caso de la desaleación, es un proceso de corrosión que actúa sobre aleaciones metálicas en donde uno de los elementos de mayor afinidad con el oxígeno se separa de la aleación y dejan una estructura porosa de pobres propiedades conformada por el resto de constituyentes. Este proceso se nombra alternativamente respecto al elemento que se separa de la aleación, como por ejemplo la dezincificación para el latón, aleación que sufre comúnmente de este tipo de corrosión en la cual se separa el zinc del matriz cobre. Tenemos filiforme. La corrosión filiforme se presenta en ambientes de alta humedad sobre materiales con recubrimientos orgánicos como pinturas, los cuales al ser rayados se induce el desarrollo de la corrosión, que se propaga como filamentos delgados. Y por último se tiene entonces la oxidación. Es un tipo de corrosión que se desarrolla en procesos de alta temperatura, en la presencia de algún gas oxidante como el oxígeno, azufre y elementos halógenos. Las reacciones relacionadas son meramente químicas al no existir un electrolito de por medio, por lo que también se conoce como corrosión seca. En este caso, las moléculas del gas oxidante reaccionan con el material involucrado, donde, por efecto de la temperatura, el compuesto formado se difunde al interior del material, permitiendo que el proceso continúe fragilizando dicho material. Encontramos ahora opciones para mitigar el fenómeno de biocorrosión. Tenemos 3 puntos: protección de las superficies, control de microorganismos y medidas preventivas. En protección de las superficies, actualmente existen pocas empresas especializadas en revestimientos donde se puede leer de investigaciones y desarrollo de revestimientos internos de alta resistencia y que además tengan efectividad en la biocorrosión. Sin embargo, en Alemania, por ejemplo, se están desarrollando investigaciones con polímeros en formulaciones para revestimientos a ser aplicados internamente en plantas de biogás y para tanques de almacenamiento de crudo y otros hidrocarburos. La funcionalidad única de estos sistemas de revestimiento es proporcionar una protección a largo plazo. Como proyecto personal, consideramos factible desarrollar formulaciones con cristales químicamente especiales de biocida integrados en una matriz de polímero que impida el crecimiento de las colonias dentro de las rupturas que se puedan producir en el revestimiento. El siguiente punto es control de microorganismos. Primero que todo, se debe evitar a toda costa la formación de grandes extensiones de biomasa, debido a las consecuencias que se generan por las altas concentraciones del gas H2S, que es el gas o el ácido sulfídrico. Esto puede estar encapsulado y la fragilidad de esta estructura puede liberar este gas. La primera y la más importante de estas consecuencias es el factor humano. El Instituto de Salud y Seguridad Ocupacional de Estados Unidos es una agencia de gobierno federal de ese país que tiene un mandato para dar información sobre los niveles seguros de exposición a compuestos químicos en el área de trabajo. Esta agencia ha recomendado una concentración techo de 10 partes por millón para el nivel de exposición al ácido sulfídrico en el aire. La especificación de concentración techo significa que nunca debería excederse este nivel de exposición. El olfato humano pierde el rastro del ácido sulfídrico cuando las concentraciones son inferiores al nivel de peligrosidad, de manera que las personas pueden tener poca alerta de la presencia del gas en concentraciones dañinas. Grandes concentraciones pueden provocar parálisis del centro respiratorio y causa paros respiratorios, que puede conducir entonces a la muerte. Debido al ácido sulfídrico, que es un compuesto altamente reactivo, este gas, hay que tener en consideración que los compuestos presentes en las formulaciones de los biocidas, al entrar en contacto con este gas, serán descompuestos y se formarán productos que no tendrán efectos biocida en los microorganismos. Por lo tanto, la presencia de este gas anula a todos los biocidas y para ello se recomienda tener a mano productos químicos formulados específicamente para interactuar con este gas y una vez anulado su efecto hacer uso del producto biocida.
Por otro lado, tal como sucede con los antibióticos en el cuerpo humano en presencia de algunos virus, microbios y bacterias, los microorganismos de la biocorrosión también pueden llegar a crear defensas contra los productos químicos. Por lo tanto, lo ideal es intercambiar los productos biocidas en los tratamientos. Y finalmente, la biomasa está diseñada para no dejar pasar compuestos que afecten al condominio bacterial. Esto hace difícil el control bacterial si no se remueve la capa gelatinosa y las incrustaciones donde se alojan las bacterias. Los biocidas no pueden matar las bacterias a menos que entren en contacto con ellas. Mi nombre es Adriana Kundan Singh y voy a continuar con el siguiente punto de opciones para mitigar el fenómeno de biocorrosión. En este caso hablaré sobre las medidas preventivas. Decimos que la utilización de biocidas y métodos de limpieza mecánica pueden reducir los ataques de M y C, pero el control microbiológico se fundamenta en metodologías clásicas y en convencionales de la microbiología, lo que ofrece un marco limitado de resultados en cuanto a la cuantificación y caracterización de la comunidad de microorganismos que inducen el proceso de corrosión. Para tener un mejor control de sus sistemas, las acciones a aplicar son básicamente las siguientes. Podemos nombrar, primeramente, analizar con exactitud posibilidades de contaminación, inhibir o proveer adiciones de herbicidas, propiciar ambientes no agresivos o asegurar la remoción controlada de nutrientes microbios. Seleccionar materiales de recubrimiento, preferiblemente la nueva generación formulada con biocidas. Y por último, podemos decir que se deben realizar monitoreos constantes para tener una mejor aplicación de biocidas o eficiencia de la operación mediante la determinación de cómo el tratamiento afecta a la población microbiana específica. Técnicas para el estudio de la corrosión microbiológica. Entre las técnicas electroquímicas que se han empleado para el estudio de la corrosión microbiológica, podemos mencionar algunas de las siguientes: potencial a circuito abierto, resistencia a la polarización lineal, espectroscopia de impedancia electroquímica. Con respecto al primer punto, potencial a circuito abierto, se dice que se determina midiendo la diferencia de potencial entre el metal sumergido en un iónico y un electrodo de referencia. Se dice que la magnitud y el signo de este parámetro depende del metal, de la composición del medio, la temperatura, de las condiciones hidrodinámicas, el pH, entre otros. En la práctica, resulta ser una prueba muy sencilla de realizar. La desventaja que trae es que radica en que no determina valores y cambios en velocidades de corrosión. El otro punto es la resistencia a la polarización lineal. Esta ha sido aplicada en estudios de corrosión microbiológica durante muchos años. Está basada en la aplicación de pequeños potenciales y el registro de la respuesta de corriente, asumiendo una relación lineal entre dos variables que calculan la resistencia llamada resistencia a la polarización. Y el otro punto que podemos mencionar es la espectroscopia de impedancia electroquímica, que consiste en la aplicación de un voltaje alterno fijo a un electrodo variando la frecuencia, obteniendo la respuesta en corriente y calculando la impedancia de su respectiva frecuencia. Debido a los bajos potenciales aplicados, se considera una técnica de baja perturbación al sistema y permite discriminar y medir componentes resistivos, capacitivos e inductivos de una interfase, entre ellos la RTC, pudiendo modelar el comportamiento electroquímico por medio de circuitos eléctricos equivalentes.